Decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos dar a entender? Piensen. Cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos dar a entender? Esa es una. Cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos dar a entender? Sí, dime. Vamos, dime. Que valoramos a esa persona, la apreciamos, tenemos una estima por esa persona cuando decimos que amamos a alguien. Ya. ¿Que lo valoramos? Ya. ¿Que lo apreciamos? Queremos decir que poseemos a esa persona. Ya, lo apreciamos. Entonces, no nos quedaremos ahí, sino vamos a ir un poco más allá. Cuando decimos que amamos a alguien, queremos dar a entender. ¿Qué queremos dar a entender? Queremos decir que poseemos a esa persona psicológicamente o emocionalmente. O sea, lo poseemos. De esa posesión, ¿qué surge? Mire, no se está quedando en lo que usted está diciendo, sino estamos continuando con el camino. Entonces queremos decir que poseemos a esa persona. De esa posesión surgen, ¿qué cosas surgen? De esa posesión, ¿qué cosas surgen? Admiración. Ya, admiración. ¿Qué más? De esa posesión surgen los celos. Cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos dar a entender? Queremos decir que poseemos a esa persona. De esa posesión surgen los celos. Pero ahí nomás no nos quedamos, porque esto se tiene que abordar mucho más. Surgen los celos. ¿Por qué surgen los celos? Porque veo a la otra persona como mi cosa, como mi posesión. Los celos, ¿qué son? Son reacciones de defensa frente a algo o a alguien que quiere quitarme lo que pienso o creo que es mío. Los celos son reacciones de defensa frente a alguien o contra alguien que quiere quitar, alguien o algo que quiere quitarme lo que pienso o creo o me han dicho que es mío. Entonces, cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos dar a entender? Queremos decir que poseemos a esa persona. De esa posesión, ¿qué cosas surgen? Surgen los celos. ¿Pero por qué? Fácil, porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede? Piensen. Porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede? Miren, no quedamos ahí, seguimos abordándolo. De eso se trata, si no, no hacemos nada. De esa posesión surgen los celos, porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede? Mira, me planteo nuevamente, ¿qué sucede? Sientes un vacío porque le estás entregando un sentimiento que es pasional, que implica demasiado, y al no tenerla erróneamente, porque ninguna persona es propiedad de nadie, sientes un vacío. Ya has usado un término que es pasión, pasional, tal vez emocional, no pasión. La pasión es algo incondicional, la emoción está llena de condiciones. La pasión es una entrega no condicionada, pero aquí vemos condiciones. Entonces no es pasión, es emoción. Ya. Entonces, emocional podrías mencionar. Me siento vacío, sí, porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede? Me siento vacío, perdido. Sí, perdido. Ante ese espectáculo que se me presenta, ¿qué me ocurre? ¿Qué me ocurre a mí? Me siento vacío, perdido.
Y ante ese hecho, ¿qué se me prende? Sí, vamos. Ya pues me siento vacío, perdido. Ya hay eso. ¿Cuál es mi siguiente reacción? Depende de la personalidad de la persona. En este caso me siento vacío, perdido, listo. ¿Qué me incita a hacer? Recuperarla, puede ser, sí. Y ya recuperarla. ¿De qué manera? Depende de la manera de la forma de la que has perdido a la persona o su afecto. Sí. Para no sentirme vacío aparentemente ni perdido, ¿qué hago? Analizas la situación. Inmediatamente me siento vacío, perdido, inmediatamente legalizo la posesión. ¿Ya? Queremos decir, cuando decimos que amamos a alguien, ¿qué queremos dar a entender? Queremos decir que poseemos a esa persona. De esa posesión surgen los celos, porque si lo pierdo a él o a ella, ¿qué sucede conmigo? Me siento vacío, perdido, por lo cual legalizo la posesión. En otras palabras, pido la legalización de la posesión, pido matrimonio. Entonces la fuente del matrimonio está ahí. Ahí está, así surge el matrimonio. No hay otra razón por la cual yo pido inmediatamente matrimonio, o ella pide matrimonio inmediatamente para atraparme, ¿sí? O se llena de hijos para atraparme, o yo también. Por ejemplo, ya inmediatamente voy a hacer algunos viajes y de repente se va y no quiero perderla porque me siento vacío, perdido, entonces inmediatamente lo formalizo, pues, lo ato de distintas maneras. Entonces legalizo la posesión. Esto quiere decir, lo retengo a él o a ella. Eso quiere decir, o sea, lo retengo a él o a ella. ¿De qué manera lo retengo? De esa manera lo retengo. Pero del hecho de retener, de poseer a esa persona, del hecho de retener o poseer a esa persona, provienen los celos, del hecho de retener, el temor y todos los innumerables problemas, conflictos que surgen de la posesión. Ahora la pregunta es, ¿eso es amor? Quien ama nunca habla de matrimonio, ¿sabían? Quien ama nunca habla de matrimonio. El amor no puede ser eso. No puede ser eso, porque está lleno de condiciones, lleno de controles, lleno de imposición, está lleno de expectativas, está lleno de controles. Entonces nunca por nunca puede ser amor. Eso. Entonces podemos ver un poco más allá. Más allá. ¿Se casan por amor? Yo diría, hay intereses de por medio. Estas pueden ser psicológicas, estas pueden ser emocionales o etcétera. Entonces todo lo que hagan está condicionado. Y eso nunca por nunca puede ser amor. Entonces, ¿qué es el amor para la mayoría de nosotros? Eso que pinté. La mayoría de nosotros tenemos esa percepción que describí, pero no hay una percepción más allá. Entonces se les hace ver, ya, cuando poseo, ¿qué sucede conmigo? Inmediatamente, si no la poseo me siento vacío, entonces inmediatamente pido la legalización de esa posesión. Ya.
El producir una transformación en nuestra convivencia no es asunto de legislación. ¿A qué se refieren? El producir una transformación en nuestra convivencia no es asunto de legislación. No es asunto de legislación. ¿A qué se refieren? Que la convivencia no es asunto de leyes o de normas sociales, según esa frase, cosa que no estoy absolutamente de acuerdo, porque para tener una buena convivencia tienes que tener unas normas, tales como las que se enseñan en el colegio, normas de convivencia, para saber hasta dónde es tu límite y, por ejemplo, una frase, mi derecho termina cuando afecta o perjudica al otro. Cuando estás de acuerdo, ¿qué sucede contigo? Cuando estás de acuerdo con lo que se está diciendo, ¿qué sucede contigo? Y cuando estás en desacuerdo, ¿qué sucede contigo? ¿Es una pregunta? Sí. Cuando estás en desacuerdo con esto, ¿qué sucede contigo? ¿O qué está sucediendo? Emitir una opinión en contra. ¿Qué estás defendiendo? Mi posición. Interesante. Entonces has cerrado la posición de aprender, porque te estás protegiendo. Pero si aceptas, ¿qué sucede contigo? Ya no si lo condenas o lo rechazas, sino si aceptas, ¿qué sucede contigo? ¿También es una pregunta? Sí. No lo rechacé, solo que completamente no estoy de acuerdo con el autor, que es muy diferente. Por eso mismo, si lo aceptas, digo, ¿qué sucede contigo en caso de que lo aceptes todo? Estoy dejándome llevar por el pensamiento de otro y supongo que carecería de una opinión propia. Exactamente. ¿Alguna vez tuviste una percepción propia? ¿O crees que tienes una percepción propia? ¿También es pregunta? Claro, siempre es una pregunta. Quiero hacerle pensar. Claro, cada uno se maneja bajo una perspectiva, de acuerdo a su condición de vida, a las cosas que, por ejemplo, ve a su alrededor. Cada uno tiene una noción de lo que es su realidad. Ya. ¿Tu opinión de dónde nace? De lo que pienso, de lo que usted me está preguntando. No, tu opinión, tu posición. ¿De dónde nace? De mí. ¿De ti o de alguna información que recabaste, de algún libro, de algún comentario, de algo que te dijeron en otro lugar o en tu centro de estudio, centro de trabajo, o de algo que escuchaste? De todo, en realidad. De todo, interesante. Entonces no eres tú, es otro en ti. Todos en mí. Claro, como que una especie de haber juntado todas esas y haber sacado un resumen, sí, un resumen. Pero a pesar de todo ese resumen, es algo que no ha nacido de ti, sino creemos que ha nacido de ti, pero no. Es como si uno modificara una y otra cosita y al final saque un producto, pero ese producto es mío, dices, pero no. Es producto de la sociedad. Ya, más o menos así. Entonces, cuando aceptas lo que aquí se dice, estás grabando y estás comportándote como un robot. Pero si rechazas desde una base que no es tu posición. Entonces la cuestión es no aceptar ni rechazar. Compórtate como alumna, si quieres llamarle o darle ese nombre de alumna. Compórtate como alumna, porque si condenas no estás adoptando el papel de alumna, si aceptas tampoco. Pero ¿qué pasa si lo tienes ahí para que luego lo vayas entendiendo?
lo vayas comprendiendo, y puedes hacer algunas preguntas para ir aclarándotelo. Entonces, mencionaste acerca de esto de la convivencia y tienen que haber leyes. Mi labor no es convencerte, sino es hacer que veas lo que ya está ocurriendo. Si mi labor fuera convencer o persuadir, estaría manipulándote. Ahora, mencionas de que si no hay leyes no funcionaría esto de la convivencia, mencionaste, me parece. ¿Tiene que haber leyes, dijiste? Lo que dije expresamente es que no estoy parcialmente de acuerdo con el autor de la frase que usted leyó. ¿Ya? Exactamente. Nuevamente. De suerte que una vez más, el producir una transformación en nuestra convivencia no es asunto de legislación. ¿Ya? ¿Por qué no es asunto de legislación? Hay que entender. No aceptar. Usted tiene expectativas y la otra persona también tiene expectativas. Ambos tienen expectativas. Entonces lo que hace la ley es regular estas expectativas, o sea, un mutuo interés, cumplimiento de ambos intereses. Entonces estamos hablando de equilibrio, pero no de armonía. Pero a pesar de todo, siguen peleando, siguen imponiendo. Donde hay expectativas hay imposición en ambas partes. Entonces las peleas, los conflictos aparecen de que lo que estoy diciendo procéselo, no lo acepte ni lo condene, tal vez así lo vea. Entonces, pero a pesar de todo, estos adoptan un comportamiento de respeto, pero bajo una presión que es la ley, Ahora, a pesar de haber leyes que protegen para no el maltrato, para no lastimar a los demás, se sigue lastimando, se sigue ocasionando todo eso. Entonces, ya no nos vemos a nosotros mismos, siempre estamos esperando que la ley se encargue, o lo hago porque me van a sancionar, o lo hago porque me van a premiar. Pero ya no hay atención hacia uno mismo, hacia nosotros mismos, o entender de por qué reaccionamos de esa manera. Más o menos, no es asunto entonces de legislación, de leyes. No, esto no se va a arreglar, por decirlo, con la modificación o con el incremento de leyes, de normas. Con eso se reprime, se impide. Entonces no es asunto de ello, sino es cuánto entendemos vuestras reacciones,